También tenemos, por ejemplo, otro caso muy común, muy conocido, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son el nuevo arrianismo, porque ellos tienen el mismo espíritu de error. Porque tú te vas a dar cuenta que los errores que tuvieron los herejes antiguos se van reciclando. Es como si el espíritu de error, el espíritu de anticristo, va guiando, va impulsando a las mismas personas hacia los mismos errores a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos testigos de Jehová, ellos niegan que Jesús es Dios en el sentido que es igual al Padre. Porque esto es algo tremendo de las sectas. Ellos como que se van tratando de amoldar un poco al cristianismo. Pero cuando tú comienzas a examinar, son distorsiones. Entonces ellos dicen, Jesús es Dios, pero es un Dios inferior al Padre. Como si hubiera varias clases de dioses. Entonces eso ya sería politeísmo, claro, o una contradicción, porque la Biblia dice que solo hay un Dios, o sea, solo hay uno que en esencia es eterno, solo hay uno que en esencia es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, solo hay uno que es alfa y omega, pero la Biblia dice que aquel que es uno ha subsistido eternamente en tres personas distintas, uh-huh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coexistentes, coinherentes, que tienen los mismos atributos. Entonces ellos llegan a decir, bueno, el Padre es todopoderoso, pero el Hijo es un Dios inferior y fue creado, ¿sí? Algunos en su doctrina llegan a confesar que él era un ángel. Es más, llegan a decir que era el ángel Miguel. Entonces, ¿qué dice la Escritura en relación a esto? Porque, como te decía, los gnósticos niegan la encarnación, los arrianos niegan la divinidad. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la ciencia cristiana, niega la encarnación, y los testigos de Jehová niegan la divinidad. Pero ¿qué dice la Escritura? Por ejemplo, Filipenses 2:6, hablando del Hijo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea que en esencia el Hijo es igual al Padre. Uh-huh. Y dice Colosenses 2:9, porque en él, hablando del Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que todos los atributos que son de la deidad habitan corporalmente de una manera plena en el Hijo. Entonces, así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también. Así como el Padre puede perdonar pecados, el Hijo también. Así como el Padre todo lo sabe, el Hijo también. Así como la Biblia dice que el Padre es el Alfa y el Omega, la Biblia también lo mismo dice del Hijo. Así como la Biblia dice que el Padre es eterno, la Biblia también dice que el Hijo es eterno. Uh-huh. Entonces, esa doctrina de negar la divinidad de Cristo es una herejía cristológica, que ya fue combatida hace muchos siglos, pero que estos falsos profetas reciclan el espíritu de error y lo enseñan. Y lo más tremendo es cuando comienzas a hablar con un testigo de Jehová, tú le dices, no, es que yo soy cristiano, y él te dice, yo también. Y tú le dices, yo creo en Jesús, y él te dice, yo también. Yo le digo, yo creo que él es Dios, y él dice, yo también. Pero hay un pero. Él cree que es un Dios inferior, que en realidad no es un Dios, sino que es un ángel que fue creado. Ahora la Biblia es muy clara, por ejemplo, es que podríamos citar muchos versículos, pero por ejemplo el pasaje de Hebreos que dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea que cuando Dios habla del Hijo, no habla como los ángeles. Y dice más adelante que ellos fueron creados para adorar al Hijo. Y la Biblia dice que Dios es celoso y solo permite la adoración para sí mismo. Entonces, ¿por qué el Padre manda a adorar al Hijo? Porque el Padre reconoce que el Hijo es Dios con él. Como dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo, o sea, antes de todas las cosas ya existía. El Verbo era con Dios, o sea, mantenía una relación con el Padre. Y el Verbo era Dios. Y el mismo pasaje de Hebreos nos dice más adelante, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, el mismo Padre reconoce que el Hijo es ¿qué? Dios. Los apóstoles, cuando Jesús resucita, Tomás llega y dice, Señor mío y Dios mío. Pablo dice en Romanos 9 que él era el Cristo, pero que era Dios sobre todas las cosas. Entonces tenemos el testimonio del Padre, tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Si pusiéramos a leer las profecías del Antiguo Testamento, Isaías decía que Jehová mismo vendría y os salvaría. Uh-huh. ¿Sí? Juan 8 dice que cuando Isaías vio al Señor, al alto, al sublime, que los querubines gritaban que santo, santo. Dice Juan que cuando él vio fue a Jesucristo, una teofanía antes de la encarnación. Entonces tenemos muchos testimonios en las Escrituras
para creer sólidamente que Jesús es Dios con el Padre, que no fue creado sino que ha existido eternamente. Y esa es otra distorsión, la que tienen los testigos de Jehová en relación a la divinidad de Cristo.